Ok, perfecto. Bueno, buenos días todavía, compañeros. Vamos a seguir con el tema de la farmacología de la adicción, en este caso drogas de abuso. Eh, Ahora nosotros les vamos a exponer las anfetaminas y los psicodélicos entre mi compañera Beatriz Angélica y su servidor Javier. Bueno, primero les vamos a hablar sobre los estimulantes de tipo anfetamínico. Y bueno, estas van a ser drogas que pertenecen a la categoría de estimulantes y estas van a excitar o acelerar el sistema nervioso central. Bueno, en la tablita de... bueno, antes que nada, estas sustancias también son entactógenos o empatógenos. O sea que van a tener efectos empáticos. ¿A qué me refiero? A que van a facilitar las relaciones interpersonales y hasta se mejora el control de los conflictos emocionales. Bueno, aquí les mostramos una tablita de lo que sería la clasificación de estos estimulantes de tipo anfetamínico. Estas son las sustancias de abuso que nosotros vamos a ver. La anfetamina, la metanfetamina, también conocido como cristal, el MDMA, o más conocido también como el éxtasis. También, bueno, una cosa con los estimulantes de tipo anfetamínico es que hay algunas compañías farmacéuticas que fabrican algunos de estos estimulantes para uso médico, pero restringido. Pero en mayor parte son producidos por laboratorios ilícitos para usos no médicos. Entonces, pues también a lo largo de la exposición también hay de algunas de estas sustancias que en sí pues vamos a ver que no son puras, ¿no? Por esta misma razón, sino gente igual no sabe. Más que combinadas, más bien contaminadas. Bueno, sí, contaminadas. Ajá. La siguiente, Javi. Porfa. Bueno, primero vamos a hablar sobre las anfetaminas. Y bueno, estas van a ser aminas simpaticomiméticas y tienen una fórmula química estructural semejante a la adrenalina, que es la estructura de abajo, así que la de arriba es la de la anfetamina y la de abajo es la de la adrenalina. Bueno, también es una sustancia sintética. Y bueno, produce la liberación endógenas como la dopamina y la noradrenalina. También esta es una droga de club. Esto porque pues se consume también en lo que serían fiestas, en antros. Y pues ya saben, ¿no? Eso es para pasarla bien. Se puede tomar por vía oral mediante tabletas o cápsulas, o inclusive se puede inyectar por vía intravenosa. Ya los que se vuelven muy adictos, vamos, que se tienden a inyectar pues la anfetamina. Y bueno, las anfetaminas producen un aumento de la concentración de catecolaminas, que esto va a producir un aumento del estado de alerta y una disminución del sueño. Gracias. Bueno, las anfetaminas van a tener diferentes mecanismos. El primero va a ser el incremento de la liberación de dopamina, que va a ser un mecanismo parecido al de la cocaína. Javi, ¿le puedes pasar a la siguiente rapidito? Bueno, aquí. En la izquierda tenemos aquí, se puede ver como la cocaína
la cocaína, perdón, inhibe el transportador de dopamina, es el DAT. Uh-huh. Y bueno, con esto se lleva ya a un aumento de la concentración extracelular de la dopamina. Uh-huh. En la parte de la derecha podemos ver que tenemos a la anfetamina. Uh-huh. Y bueno, este es un sustrato del DAT, del transportador de dopamina, y este va a inhibir competitivamente el transporte de la dopamina. Y bueno, además la anfetamina va a interferir, es el que estaba marcado como VMAT, el azulito, y en la vesícula. Entonces, va a impedir que las vesículas sinápticas se llenen. Uh-huh. Entonces, pues como consecuencia, las vesículas se van a vaciar y la dopamina va a aumentar. También va a haber una inversión de la dirección del DAT. Entonces, va a representar un aumento importante de la liberación no vesicular de la dopamina. Y bueno, va a haber un aumento en la concentración extracelular de la dopamina. Uh-huh. Gracias. Bueno, como segundo mecanismo, tenemos a la inhibición en la recaptación de serotonina. Aquí lo que pasa es que la anfetamina va a aumentar las concentraciones extracelulares de serotonina por desplazamiento del neurotransmisor de su transportador presináptico específico. Entonces, aquí la anfetamina se va a unir a los transportadores de serotonina y por una parte va a evitar que la serotonina pueda entrar en el terminal y también invierte el mecanismo de recaptura de tal modo que la serotonina sale al espacio sináptico. Bueno, otro mecanismo es el aumento de la liberación de noradrenalina, en donde aquí la anfetamina va a facilitar la liberación de noradrenalina al ser transportada hasta las terminaciones nerviosas por el mecanismo de recaptación. Ya una vez en las terminaciones nerviosas, van a ser captadas por el transportador vesicular a cambio de la noradrenalina. Entonces, bueno, por este mecanismo también se pueden explicar algunos de los efectos que tienen las anfetaminas, como por ejemplo la disminución del cansancio, por ejemplo la taquicardia, la dificultad de la micción y la sudoración. Bueno, por último tenemos a la perturbación del transportador vesicular de monoaminas. Bueno, este transportador vesicular de monoaminas se localiza principalmente en el sistema nervioso central. Y este es el responsable del transporte de las monoaminas que se encuentran presentes en el citoplasma hacia las vesículas de almacenamiento. Entonces lo que pasa aquí es que las anfetaminas van a interrumpir el gradiente de protones que existe en las membranas de las vesículas sinápticas. Y bueno, van a invertir el flujo de estos transportadores y se va a producir un aumento de las concentraciones plasmáticas de dopamina, de serotonina y noradrenalina. Uh-huh. ¿La que sigue, Javi? Bueno, estos son algunos de los efectos de las anfetaminas. Como ya les había dicho, aumenta el estado de alerta, hay euforia, hay agitación, confusión,
bruxismo, que es cuando como que aprietan la mandíbula y empiezan a como a apretar los dientes, los juntan y los empiezan a rechinar. Eso significa bruxismo, rechinamiento de dientes. Uh-huh. Y también hay ruborización. Y bueno, ya en dosis más altas, ya se podría producir taquicardia y arritmias. Y bueno, algunos de los efectos de la privación ya de las anfetaminas sería la disforia, la somnolencia, en algunos casos insomnio e irritabilidad general. También las anfetaminas son neurotóxicas. Esto va a depender de los receptores NMDA, son los receptores de glutamato, son N-metildeaspartato. Y bueno, esto va a ocurrir en las neuronas productoras de serotonina y dopamina. Bueno, continuamos un poco con las metanfetaminas. Las metanfetaminas se desarrollaron a principios del siglo XX a partir de la droga original que ya hemos visto, que es la anfetamina. Estos son estimulantes muy poderosos y aumentan y son muy adictivos, que afectan el sistema nervioso central. Las metanfetaminas en el barrio o en las calles son mejor conocidos como meta, azul, hielo y cristal. De hecho, en la serie de Breaking Bad, estas son las que predominan. No sé si hayan visto la serie, pero lo que cocinan son metanfetaminas y pues está buena la serie por si quieren verla, ¿no? Al principio, las metanfetaminas se llegaban a utilizar como descongestivos nasales e inhaladores bronquiales, pero pues ya saben que el humano le encuentra maña a todo y pues empezaron a utilizar como drogas de abuso. Betty. Ahí lo siento. Bueno, aquí tenemos algunos de sus efectos a corto plazo, que sería la euforia, la hipertermia, el aumento de la respiración, el aumento de la tensión y la disminución del apetito. Ya a largo plazo sus efectos ya llegan a ser la paranoia, las alucinaciones, inclusive derrame cerebral y la pérdida del peso. Sus efectos van a durar de 6 a 8 horas. Y bueno, sus maneras de administración pueden ser fumadas, inhaladas, puede ingerir oralmente o también se puede inyectar de manera intravenosa. Cuando está inhalada, los efectos empiezan a, pues, hacer efecto entre 3 a 5 minutos. Y cuando se toma por vía oral, los efectos empiezan entre 15 y 20 minutos. Y pues podemos observar la diferencia entre la anfetamina y la metanfetamina, que nada más es la adición de un grupo metilo al grupo amino terminal. Bueno, ahorita vamos a abundar un poco más sobre el mecanismo de acción de las metanfetaminas, pero antes de eso podemos ver un poco la abstinencia de estas. Vamos a tener una fase aguda de 7 a 10 días, seguida de una fase subaguda de hasta 3 semanas. La fase aguda presenta hiperfagia, ansiedad y depresión, fatiga, insomnio o hipersomnia, agitación o retraso psicomotor y sueños desagradables. Sí. Hay una respuesta inmediata por vía intravenosa
venosa, mientras que por vía oral, pues ya habíamos dicho que era de 15 a 30 minutos. Este efecto de las metanfetaminas puede llegar a estar de 7 a 12 horas. Esta se metaboliza por el hígado, por varias enzimas. Del 37 al 45% por vía venosa o vía fumada se excreta en la orina después de 3 días y hay una mayor concentración de excreción de la metanfetamina en las primeras 20 horas. Y pues ya sabemos que esta es altamente lipofílica. Abundando un poco más en el mecanismo de acción, este mecanismo de acción es muy similar a la de las anfetaminas. Lo que decía mi compañera Betty, es que bloquea los receptores, bloquea la recaptura de la dopamina y por eso hay una mayor concentración de dopamina en el espacio en el espacio intersináptico de las neuronas, por lo cual hay una mayor excitación de la neurona posináptica. Como ya lo había dicho, la metanfetamina va a ingresar a la célula y va a actuar sobre los transportadores, las vesículas transportadoras de monoaminas, lo cual va a hacer que haya un incremento de la dopamina en el espacio intersináptico, por lo cual va a haber pues más euforia, ¿no? Este aumento se va a dar principalmente en el área tegmental ventral, y de ahí esta dopamina va a producir potenciales de acción que van a llegar al sistema límbico, que el sistema límbico, como recordamos, es el encargado de recordarnos de lo que necesitamos, como por ejemplo lo es el hambre. Es el sistema de recompensa, ¿no? Y otras cosas pues que llegan a excitar al sistema límbico, pues lo puede ser el sexo o el amor. También estos potenciales de acción van a llegar a la corteza frontal, que la corteza frontal también es la encargada de la toma de decisiones, y por lo cual por eso se hace adictiva, porque genera una excitación en el sistema límbico y así. Bueno, el tratamiento para la adicción de las metanfetaminas, tanto como las anfetaminas, es una terapia cognitivo-conductual en las cuales la persona tiene que reconocer, evitar y enfrentar las drogas. Reconocer que estoy en un problema, evitar las drogas y enfrentarlas. También tenemos otro tratamiento que es el control de contingencias. Más que nada se enfoca al hecho de que si una persona no se está drogando, hay que recompensarla, hay que hacer una reafirmación positiva a esa persona de que lo está logrando. Como si a nosotros, a los perros les damos un hueso cuando ellos se sientan, pues más o menos, una analogía con el humano, pues sería algo así, ¿no? Llevar a comer a nuestro paciente por no drogarse, llevarlo a caminar y así. También tenemos a la terapia de estimulación motivacional, que pues es más que nada ayudar a nuestro amigo o a nuestro paciente para que se sienta mejor y no dejarlo solo. También tendremos a la terapia familiar y también encontré que es la facilitación en 12 pasos, que es los 12 pasos que se siguen en Alcohólicos Anónimos para que una persona deje de tomar.
también se puede utilizar aquí. ¿Por qué se utilizan estas terapias de tratamiento cognitivo-conductual o tratamientos conductuales? Porque hasta la fecha no se sabe muy bien algún medicamento como tal que ayude al tratamiento para la adicción de metanfetaminas. Sin embargo, encontramos que hay un antidepresivo que se llama bupropión, que ya lo habíamos visto en el tema de nicotina. Reduce el efecto estimulante y reduce los deseos de volver a utilizar las metanfetaminas. Y bueno, sobre el éxtasis vamos a hablar un poquito después, pero también, si recuerdan, pues también entra dentro de la clasificación de los estimulantes de tipo anfetamínico. Ajá. Bueno, a ver, van a cambiar de temas, entiendo. Sí, sí. Bueno, es que antes también de cambiar de tema, para ser equivalentes a la presentación anterior, primero vamos a ver si no tienen preguntas, aclaraciones, observaciones sus compañeros. Silencio sepulcral significa que no hay preguntas. Profesor, ¿No hay dudas? Sí. y por ejemplo de las anfetaminas como tal, sí le podemos sacar algo bueno, es decir, no solamente para el uso de fumado, sino para otro tipo de empleo farmacológico, o sea, ya sean cremas, tópicos o oftálmicos o de alguna manera que nos pueda ayudar. O sea, A ver, ¿qué leyeron? Bueno, los responsables de la presentación. bueno, por ejemplo, sí se utilizan algunas anfetaminas para su uso médico, pero como lo dije al principio, pues es más restringido. Bueno, un ejemplo también está el Ritalin, que se usa para el trastorno, bueno, para el déficit de atención con hiperactividad. Entonces, bueno, por ejemplo, ese es uno, pero se supone que es un fármaco controlado porque también llega a haber casos de que la gente pues abusa. Pues es un anfetamínico también. Uh-huh. Bueno, ese es un uso médico. Tiene otro uso médico, bueno, las anfetaminas. sí, porque es bueno, más que nada era mi duda, ya que algunas personas pues, he conocido en los gimnasios o cosas así que consumen para igual bajar de peso y bueno, a ver, de los usos médicos razonables, uno, el que mencionó tu compañera, el déficit de atención en los niños con hiperactividad, y el otro uso médico es el tratamiento de la narcolepsia. Esos son los dos usos razonables que conservan las anfetaminas. Ya en algún tiempo se utilizaron como agentes anoréxicos y en relación con lo que dices, para bajar de peso, pero se demostró que los efectos anoréxicos, se hacen tolerantes a los efectos anoréxicos, no se reduce gran cantidad de kilos como lo requieren las personas obesas y terminan siendo adictas a las anfetaminas. Entonces, por esa razón, para fines del tratamiento de la obesidad, ya no es un uso recomendable. Si hay un médico que lo está haciendo, en el menor de los casos no ha leído, o en el peor, aún a sabiendas de que eso no funciona,
pues con tal de ganar dinero lo sigue recomendando, pero no es un uso que actualmente se recomiende para las anfetaminas como agentes reductores de peso. Solamente son dos: el déficit de atención y la narcolepsia. Gracias, profesor. Continúen. Ok, bueno, ya vamos a entrar a lo que serían los psicodélicos o alucinógenos. Bueno, estas, son sustancias psicoactivas que van a actuar sobre el sistema nervioso central. Como primer efecto, van a tener que van a alterar la percepción, el pensamiento y el humor. Como bien sabemos, pues ya estas van a producir alucinaciones. ¿Qué es una alucinación? Bueno, pues es una percepción de cualquier imagen, objeto o estímulo exterior inexistente, considerado por el individuo como real. Y bueno, los psicodélicos también estos tienen efectos a dosis bajas. Y como lo vamos a ver más adelante, por ejemplo, el LSD se necesita una pequeña cantidad para que produzcan sus efectos. La que sigue. Bueno, los psicodélicos tuvieron su época, que fue a finales de los 90. Tuvieron su popularidad en los que se hacen llamar clubes de drogas. Bueno, en estos clubes de drogas, pues uno iba y se la pasaba bien aquí bailando y pues se festejaba pues, toda la noche. Y bueno, algunas de estas, las sustancias que están aquí son las que más se usaban, que son el MDMA o éxtasis, el LSD, la fenciclidina, PCP, o también conocido como polvo de ángel, y la ketamina. Bueno, también algo que no les mencioné antes es que los psicodélicos no causan dependencia ni adicción. Pero bueno, vamos a ver estas sustancias más adelante. Bueno, a ver, Sí. No causan dependencia física, pero sí pueden causar dependencia psíquica. Sí, exactamente. Sí. Y pues igual mencionar un poco que su boom fue más que nada por los años 70, ¿no? De los psicodélicos. Y bueno, aquí nosotros pusimos cada sustancia según su mecanismo. Entonces, primero tenemos a los agonistas de los receptores 5-HT2, tenemos a LSD, DMT, psilocibina y la mescalina. Tenemos a un inhibidor de la recaptura de serotonina, que es el MDMA. Tenemos aquí un antagonista de los receptores de glutamato de tipo N-metil-aspartato, que es la enciclidina o polvo de ángel. Y aquí tenemos también un agonista de los receptores kappa opioide, que es la salvinorina A. Bueno, ahorita los vamos a ver. Con la fenilciclidina también ahí iría la ketamina. También aquí va la ketamina. Sí, se nos pasó. Sí, ya no la pusimos. Es que fue la última que pusimos. Sí. ¿Ya acabaste? Sí. X. Bueno, yo les voy a empezar a hablar sobre la dietilamida de ácido lisérgico. Esta fue sintetizada por primera vez en 1938 por el químico Albert Hofmann. Más que nada, Albert Hofmann, él estaba trabajando en
un laboratorio farmacéutico, un laboratorio como investigador. Él estaba trabajando más que nada en el área fitoquímica, por lo cual un día le llega a él pues el trabajo de trabajar con el cornerzuelo, que es producido por el hongo Claviceps purpurea, y más que nada trabaja con el cornezuelo del centeno. Entonces él empieza a trabajar sobre el cornezuelo de centeno, intentando analizar los diferentes tipos de alcaloides que contiene este mismo, por lo cual él empieza a desarrollar varias investigaciones en las cuales empieza a extraer la ergotamina, que es la primera que ustedes ven acá abajo. Después de ciertas reacciones, como él describe, llega el ácido lisérgico, y del ácido lisérgico, según su libro que escribió, él empieza a trabajar metiendo grupos metilo, sacando grupos amino, por lo cual empieza a trabajar sobre el ácido lisérgico, y en la sustancia número 25 de la serie de los derivados del ácido lisérgico, un día él está trabajando con este derivado en 1938, de hecho, como ya lo mencioné. Ay, perdón, mi tos de perro. Entonces empieza a trabajar con la molécula número 25 del derivado del ácido lisérgico, por lo cual él empieza a sentirse mal, empieza a sentirse mareado, empieza a sentirse con un poco de, pues sí, físicamente él se encontraba un poco mal, y él describe que por esto mismo él deja ese día la investigación y se va a su casa a recuperarse un poco. Después describe él que probablemente él tocó el LSD con la mano, y probablemente es lo que le provocó esas mismos malestar físico. De aquí, en 1943, exactamente el 16 de abril, que ya tiene 78 años del descubrimiento del LSD, bueno, redescubrimiento se podría decir, en 1943 lo que él hace es interesarse en esa molécula número 25 que dijo que le había causado un malestar físico, y había visto que las pruebas con ratones pues eran seguras, así que dijo, pues, ¿por qué no? O sea, voy a experimentar conmigo mismo. Entonces, lo que hace Albert Hoffman en 1943, que recordemos que es una etapa un poco turbia para la historia, porque en ese entonces estaba llevando un conflicto armado entre pues la Segunda Guerra Mundial, vaya. Él se administra una dosis de 0.25 miligramos de este compuesto por vía oral. Y pues Albert Hoffman no era tonto, ¿verdad? No nada más dijo, pues me lo voy a administrar así de la nada. Lo que él hizo es tener a su asistente, según el relato que describe en su libro, y a su asistente le dijo que lo estuviese monitoreando por si llegaba a pasar algo indebido, ¿no? Por lo cual él empieza a sentir cierto mareo, cierto miedo, una perturbación visual y una risa compulsiva. Y debido a estos efectos, le dice a su asistente que lo lleve a su casa, y de ahí se van en bici a su casa, porque en ese entonces tener carro pues era solamente para la gente rica. Y en su casa, lo que... ¿Qué pasó? Y ahora también lo de los carros. Sí, solamente para gente rica, ¿no? Bueno, lo que él describe
que en su casa él sentía que se iba a morir. Él ya no encontraba el día de mañana. Simplemente dijo, ya, aquí quedé. Dile a mi esposa que la amo. Me duele no ver a mis hijos. Y llegó un médico y lo empezó a analizar porque, pues, según Albert Hoffman, él estaba escribiendo, de hecho, su relato con el fármaco, con el medicamento, con la droga, y llegó un punto en el que él ya no podía escribir. Y llegó un médico a checarlo y le dijo pues que no tenía ni temperatura, no tenía taquicardia, no tenía pues vaya un padecimiento como tal preocupante clínico, por lo cual el médico lo llevó a su consultorio y al día siguiente Albert Hoffman describe la sensación como un renacimiento. Al día siguiente, después de pasar ese rato de angustia, ese mal viaje, describe como un volver a renacer, el hecho de salir a la calle y volver a ver los árboles, las plantas y todas esas cosas. Pues sí, un renacimiento para él, y se empezó a sentir mejor después de eso. En su libro, él describe que la aplicación equivocada y abusiva ha convertido para mí el LSD en el hijo de mis desvelos, porque obviamente para él no hubiese querido que el LSD se convirtiera en una droga de abuso. Y pues aquí podemos ver el cornezuelo, que es el hongo Claviceps purpurea, del cual sacó la ergotamina, aunque ahí me confunde un poco porque según lo que escribió en su libro, que está bueno por si quieren leerlo, a él no le daban la ergotamina porque era un compuesto muy caro y él empezó a usar la ergotoxina. De hecho, la ergotamina le interesó a él en el análisis fitoquímico porque esta misma producía gangrena y llegaba a producir la muerte, y hubo una epidemia por esta misma, no recuerdo bien la fecha, pero hubo una pandemia por esta misma y por el gran número de muertes que hubo. Ahora bien, entrándonos un poco a la parte ya más química, el LSD tiene un grupo indolamina, que también mismo lo podemos encontrar en la serotonina. De hecho, como ustedes pueden observar en la imagen de arriba, como tal, hemos visto que la serotonina se deriva de la triptamina, y en el grupo N, en el grupo 5, hay un grupo, tendríamos que tener un grupo hidroxilo para poder tener a la serotonina. Mientras, más que nada, el LSD se parece en su grupo indolamina, en que está aquí, que pueden observar, está acá abajo. Es de los psicodélicos más potentes que existen y produce efectos psicodélicos importantes en una dosis total de apenas 25 a 50 microgramos. De hecho, las dosis, una dosis baja es de 20 a 30 microgramos, mientras que una dosis media llega a estar entre los 100 microgramos, y una dosis alta de LSD llega a estar entre los 150 y 200 microgramos. Ahora bien, imagínense al pobre de Albert Hoffman metiéndose 0.25 miligramos, que es una concentración sumamente alta, y pues probablemente tú... ¿Perdón? Dosis. Una dosis muy alta de LSD, y probablemente esto le produjo el mal viaje, como se dice. El LSD es un agonista parcial de los receptores 5-HT2. Exactamente, más concretamente, actúa sobre los receptores 5-HT2A, que son los que están más estudiados. Estos se encuentran en la corteza cerebral, pero también se encuentran en el locus ceruleus.
También se ha demostrado que actúa sobre los receptores 5HT2C, 5HT2B, 5HT1A, en los receptores dopaminérgicos 1, en el 2 y en el 4, y actúa indirectamente sobre los receptores NMDA, que son los glutamatérgicos. De hecho, a su derecha podemos observar, bueno, aquí abajo, si observan mi cursor, que el LSD actúa sobre sobre la corteza media prefrontal, exactamente en la capa 5, donde aquí están varios receptores 5HT2A y también están los receptores NMDA. También llega a actuar sobre el BTA, el área tegmental ventral. Ajá. Y también llega a actuar sobre los de RAFE, las células de RAFE y en el RAFE dorsal y en el locus coeruleus. Aquí en esta imagen podemos observar mejor dónde están los receptores con los que interactúa el LSD mayoritariamente. Bueno, el mecanismo que sigue el LSD al ser un agonista de los receptores 5HT2A, y lo vamos a ver al final porque, como ya lo había comentado mi compañera Betty, clasificamos los diferentes psicodélicos sobre su función, sobre los diferentes, su mecanismo de acción sobre los receptores. Ajá, su diferente tipo de mecanismo de acción. Entonces, vamos a englobar 4 psicodélicos en uno porque estos 4 psicodélicos actúan sobre el mismo lugar. Pues sí. Bueno, el LSD se ingiere mascando o comiendo un papel impregnado con la droga o en tabletas, aunque en la calle pues es muy normal que se ingiera en papeles impregnados con esta misma sustancia, en las cuales tú puedes llegar con tu dealer de confianza y decirle, no, pues, ¿sabes qué? Quiero un cuadro de una dosis baja, de una dosis media y de una dosis alta, porque pues ellos, según lo que yo sé, porque nunca he probado, los dealers te venden los cuadros conforme la dosis que tú quieras. Y usualmente estos cuadros, cuando te los dan, la gente suele dividirlos en 4 o en 3 o en 2 para tener un efecto mayor, un efecto menor. Estos se siguen utilizando mucho hoy en día en los festivales de música o simplemente de uso recreativo. Estos papeles igual se llegan a poner debajo de la lengua para una mayor, para un efecto más rápido. De hecho, hablando de los efectos, sus efectos llegan a iniciar de 40 a 60 minutos y llegan a su pico máximo de 2 a 4 horas. Y de manera gradual van bajando hasta de 6 a 12 horas, por lo cual si tú consumes un cuadrito del LSD, pues tienes que tener un día sin tarea, un día pues muy relajado para no estarte preocupando por hacer otra cosa, ¿no? Porque pues el efecto llega a durar 12 horas. El LSD se metaboliza enseguida y extensamente se llega a metabolizar en el hígado y se excreta de manera renal hasta 3 días después. Ahora bien, los alimentos y el pH del estómago y el duodeno alteran la absorción porque, pues, vaya, es un ácido y si tenemos nuestro estómago ácido, pues hay una mayor absorción, ¿no? Ok, ahora bien, pasando un poco a los efectos,
Los efectos del LSD alteran la percepción, ya llegamos a tener alucinaciones, tenemos cambios del estado de ánimo, estos incluyen la elación, la paranoia o depresión. La depresión es en dosis altas, de hecho hay casos en los que la gente se llega a suicidar por el LSD porque están en dosis muy altas y eso les altera mucho. Llega a existir una excitación intensa y a veces llega a haber una sensación de pánico. También depende de... Por ahí se habla de que la manera en la que estés es como vas a sentir el efecto de estas drogas psicodélicas. Si no te encuentras en una buena situación emocional, si estás triste o deprimido, si no te encuentras en un buen estado de ánimo, esta misma droga te puede llegar a llegar a conducir una depresión mayor o una sensación de pánico. Todo depende de cómo te encuentres en el estado de ánimo. Son relevantes los efectos visuales que se llegan a tener. De hecho, pues como decía Albert Hoffman, él llegaba a ver las cosas más vividas con los colores más intensos. Y también llegamos a encontrar en esto la sinestesia, que es cuando el individuo afirma oír o sentir colores y ver los sonidos. Y pues esto es un poco curioso, ¿no? Ahora bien, a su derecha podemos encontrar un poco, no se llega a ver bien la foto. Bueno, ¿qué ocurre cuando hay un consumo de LSD a una concentración alta, en las cuales podemos encontrar incremento del ritmo cardíaco, incremento de la temperatura, deshidratación, sudoración, distorsión sensorial, alucinaciones, paranoia, euforia y en casos, como ya les dije, más extremos, donde hay un mal viaje, podemos encontrar hasta el suicidio. En este mal viaje es cuando la gente empieza a experimentar sensaciones de pánico y más que nada sensaciones negativas, como que alguien te está observando, como que te va a pasar algo, como que sientes que no vas a regresar del viaje, que es lo mismo que le pasó a Albert Hoffman, que pues él ya estaba tirado en su cama diciendo, ya, hasta aquí llegué, salúdame a mi familia, adiós. Los signos de la ingestión del LSD incluyen la dilatación pupilar, el incremento de la presión arterial y el pulso, como ya lo había dicho, bochornos, salivación y lagrimeo e hiperreflexia. Ok, la tolerancia, la dependencia física y la abstinencia. Se llega a tener cierta tolerancia con el LSD, pero como no hay una dependencia física como tal, la tolerancia llega a pasar en 3 días, 5 días, por lo cual los receptores vuelven a salir, se vuelven a sintetizar y pues puedes a expresarse y puedes llegar a sentir lo mismo con un cuadro, no importa las veces que sea, sino que sea en un tiempo prolongado, ¿no? Que no sea diario. Los consumidores de LSD desarrollan rápidamente un alto grado de tolerancia a los efectos psicológicos, pero pues como ya lo dije, esto es al momento, ¿no? Se podría decir. Es de corta duración y desaparece si el consumidor interrumpe el consumo de la droga durante varios días, como ya lo había dicho, y no produce síndrome de abstinencia tras la supresión del consumo crónico. Bueno, ahora pasamos al DMT, que
Esta molécula se le llama la molécula de Dios o la molécula espiritual. Esta fue usada durante siglos en distintas culturas indígenas sudamericanas en preparaciones chamánicas como la ayahuasca. Ahorita, más que nada, la ayahuasca está en toda en todas las descendientes del Amazonas, pues sí, por allá por Brasil. El químico canadiense Richard Manske sintetizó en 1931 el DMT a partir del triptófano. A su derecha podemos ver el triptófano y abajo podemos ver la molécula del DMT. En 1946 el microbiólogo brasileño Oswald Gonçalves dijo que es un alcaloide natural en diversas plantas. De hecho, estas plantas, ahorita las vamos a ver a profundidad. En 1953, Stephen Sara, físico y químico húngaro, interesado en la esquizofrenia, comenzó a estudiar el efecto del DMT en voluntarios humanos y redescubrió sus propiedades psicoactivas. De hecho, este mismo Stephen Sara probó el DMT consigo mismo, para probar igual de propia mano lo que se siente. El DMT la ayahuasca se hace de un brebaje a partir de la corteza de diversas lianas del género Banisteriopsis, que son las que pueden observar a su derecha. Y de hecho, el ayahuasca se cocina y mezcla durante una cocción que toma entre 4 a 8 horas con las hojas de diversos arbustos, en las cuales podemos encontrar la Psychotria viridis o Diploteris cabrerana. Como ya lo había dicho, esta misma preparación, este mismo menjurje, brebaje, es utilizado en las zonas de Brasil, dentro del Amazonas, en Perú y Colombia, y aquí en México, en Oaxaca. El DMT, este brebaje contiene DMT, que es el principal psicoactivo, pero también posee aramina y armalina, que son moléculas inhibidoras de la MAO. Que son más que nada betacarbolinas, que inhiben la recaptura de catecolaminas. Aquí podemos encontrar en esta tabla las diferentes vías de administración que hay, en la cual podemos ver la vía oral, que llega a tener una dosis de 350 miligramos, y pues pueden comparar esta dosis con la dosis del LSD, que eran microgramos, 20 y 30 microgramos. El máximo nivel plasmático se llega a encontrar de 90 a 120 minutos. La duración del efecto por vía oral se llega a ser de 3 a 4 horas, y en esta de esta vía de administración llega a actuar sobre los receptores 5HT2A, 5HT1A, 5HT1B, 5HT1D, 5HT2B y 5HT2C. También podemos encontrar la vía de administración intranasal, que es que la dosis en es de 60 a 100 miligramos. Se desconoce el máximo nivel plasmático y la duración del efecto. Y esto actúa sobre los receptores 5HT6 y 5HT7. Fumado o inhalado en una dosis de 60 a 100 miligramos, llega a tener un máximo nivel plasmático de 2 a 3 minutos, con una duración del efecto de 10 a 20 minutos, y actúa sobre los receptores sigma 1. Por vía intramuscular tenemos una dosis de 50 a 60 miligramos con un nivel máximo plasmático de 10 a 15 minutos,
con una duración del efecto de 30 a 45 minutos, y este actúa sobre los receptores alfa 1, alfa 2 adrenérgicos. Este también interactúa sobre los transportadores vesiculares de las monoaminas, la imidazolina 1 y el TAR. Por vía intravenosa, las dosis llegan hasta los 30 miligramos y el máximo nivel plasmático es de 1 a 2 minutos. La duración del efecto es desconocida y aquí me había equivocado, pero el perfil receptorial es en general. Sobre dónde actúa en general el DMT. Y actúa también llega a actuar sobre los receptores de 5-HT en general. El transportador de 5-HT. Y pues más que nada aquí lo único importante que se puede decir es que por lo general se sigue utilizando con una vía de administración oral. Ahora bien, un derivado del DMT, que no es como tal un derivado, este mismo se puede encontrar en la naturaleza. Es el 5-metoxi-DMT, que como lo pueden ver a su derecha es el que está aquí abajito, que encontramos un grupo metóxido en la posición 5. Esta molécula la podemos encontrar en el sapo del desierto de Sonora, o como su nombre científico es el Pufo alvarius, que es el que pueden ver acá abajo, bueno, el que pueden ver aquí. No sé si hayan visto en películas o en otros lugares que la gente lame estos sapos. Es como de cultura general cuando hay una animación donde se lamen sapos, ha salido en Los Simpsons y así. Y esto mismo es porque esta droga se encuentra en la secreción del cuello, el codo y la ingle. Y se han encontrado aproximadamente 21 alcaloides, de los cuales aproximadamente 11 son triptaminas, y el 5-metoxi-DMT llega a estar en una concentración del 10 al 15% de estas secreciones. Recordemos un poco que el DMT es un análogo a la triptamina o un derivado de la triptamina. También podemos encontrar aún más bajas concentraciones en los cactus Echinocerus trilocidiatus y a muy, muy bajas concentraciones en los hongos amanita. Los efectos del DMT son alucinaciones auditivas y visuales, euforia, pupilas dilatadas, incremento del ritmo cardíaco y la presión arterial, mareos, problemas de coordinación, náuseas, ansiedad y paranoia. Estas últimas solamente suceden cuando hay un mal viaje, como así se dice coloquialmente, cuando la persona pues no está bien anímicamente, como ya lo había mencionado, y se administra DMT, y como no está bien anímicamente, llega a tener problemas de paranoia y ansiedad. Ahora bien, pasando a otros psicodélicos, podemos encontrar a la psilocibina, que en general esta se encuentra en hongos. Esto es interesante porque hay pinturas prehistóricas de hace 7,000 años, descubiertas en el desierto de Sahara, en Argelia, donde esta es la foto donde la gente pintaba a los hongos en esas épocas, hace 7,000 años, imagínense. Y aquí ponen una representación de esos mismos hongos en Argelia.
Estos hongos se encuentran distribuidos a lo largo del mundo. En Honduras, El Salvador y los estados de Veracruz y Guerrero se han encontrado diversas tallas de hongos de piedra, que son los que están aquí, talladas en el primer milenio, representando más que nada, pues vaya, los hongos alucinógenos. Y también podemos encontrar en la escultura de Xochipilli, hecha a principios del siglo XVI, una representación de estos mismos hongos. Es interesante como aquí en México y en las culturas mesoamericanas ya utilizaban todos estos hongos desde esas épocas para asuntos espirituales más que nada. En esta piedra se llega a encontrar la representación del hongo silipse en las rodillas de la escultura de Xochipilli y también en la base. También llegamos a encontrar al tabaco en esta representación. Bueno, en la actualidad se conocen unas 100 especies de hongos que contienen psilocibina. Y como ya se los había mencionado, estos hongos están alrededor del mundo. De hecho, se reportan hongos en Japón, Australia, Colombia y pues vaya, en muchas partes del mundo. Cuando los españoles vinieron, veían que los indígenas de esas épocas, o más que nada los aztecas, mexicas, los aztecas, adoraban a los dioses por estos hongos. Los aztecas llamaban a estos hongos Teonanacalt. ¿Y qué pasó ahí? Pues a la iglesia no le pareció que los indígenas de esas épocas adoraran a otros dioses, por lo cual la iglesia y la Santa Inquisición más que nada en 1690 prohibió prohibió el uso de estos hongos, y esto mismo los consideraba como una herejía, por lo cual las tradiciones de nuestros antepasados sobre estos hongos se fueron perdiendo poco a poco. Sin embargo, un banquero, Gordon Wasson, estadounidense, y su esposa Valentina, estadounidense, eso, y su esposa Valentina Pavlovna, una vez les dijeron que había una persona en México la cual podía pues que se vinieran, ¿no? Y ellos en uno de sus recorridos llegaron a Huajutla de Jiménez, Oaxaca, la noche del 29 y al 30 de junio en 1955, y María Sabina lo que hizo fue invitar a estos hombres, a esta pareja, a la ceremonia de hongos guiada por ella misma, y por lo cual Gordon Wasson y su esposa, Valentina Pavlovna, regresaron a Estados Unidos y comentaron eso a varias personas, por lo cual se empezaron a hacer artículos de esto mismo, y adivinen quién aparece en esta ecuación. Pues obviamente el famosísimo Albert Hofmann, que en 1958 Gordon Wasson le dijo a Albert Hofmann que le extrajera el principio activo de estos mismos hongos. ¿Perdón? Aislara. Que le aislara el principio activo de estos hongos, y en 1958 Albert Hofmann aisló la psilocibina y la psilocina, pudiendo determinar su estructura química de estas mismas. Y pues Albert Hofmann, como ya estaba entrado en el mundo de la psicodelia, pues desde el LSD pues le interesó mucho,
Entonces, Albert Hoffman fue y fue a conocer a María Sabina para regalarle un extracto de psilocibina y psilocina que él había hecho, y en 1991 fue a ver a María Sabina, y María Sabina le dijo que efectivamente lo que él le había dado a ella tenía el alma de la planta, por lo cual, pues, vaya, o sea, pasándolo de una manera científica, si así se podría decir, los compuestos activos que Hoffman aisló eran los que llegaban a causar estas mismas alucinaciones. Químicamente, la psilocibina es 4-fosforiloxi-N-dimetiltriptamina. Y la psilocina es el 4-hidroxi-N-dimetiltriptamina. Ahorita vamos a ver la diferencia entre la psilocibina y la psilocina. Después de la ingestión de la psilocibina, esta es fosforilada, como ustedes pueden observar, aquí está fosforilada y convertida en psilocina, que es la que está a su derecha. Esta es activada en el hígado por la enzima fosfatasa alcalina, por lo cual el compuesto activo es la psilocina, el principio activo como tal es la psilocina. Esta misma psilocina tiene afinidad sobre los receptores 5-HT1A, 5-HT2A y 5-HT2C. Y puse abajo la molécula de la serotonina para que pudiesen comparar la similitud estructural de estas mismas, de la psilocina y de la serotonina, pues que tienen la estructura general, el esqueleto o la estructura principal de estas mismas es derivada de la triptamina como tal. Bueno, la psilocibina se administra por vía oral entre los 2 y 20 gramos. Miligramos. La ingestión... miligramos. Perdón. La ingestión, llegamos a tener dentro de una hora una máxima concentración de esta a nivel plasmático, con una duración total entre 3 y 8 horas. Se elimina de manera renal por la orina. No se ha podido establecer una dosis letal de la psilocibina en humanos, y en ratas la dosis letal 50 ha sido de 280 miligramos por kilogramos por vía intravenosa. Y igual del LSD, la dosis letal tampoco ha sido bien esclarecida porque es una concentración muy alta de LSD para poder causar la muerte. Sin embargo, pues igual la gente se suicida con dosis muy altas, ¿no? Y en la ayahuasca o el DMT, sí ha producido la muerte de varias personas. Nada más para mencionarlo en este punto que está aquí. Para tener un efecto, un umbral de efecto, puso una tabla de la dosis de psilocybin, que es la que podemos encontrar aquí, recordando que hay muchos hongos que tienen psilocibina. Agarré y el efecto umbral de los gramos para tener una respuesta es de 0.25 gramos en hongos secos y que contiene 2 miligramos de psilocibina. Para tener un efecto suave, tenemos que llegar a consumir de 0.25 a 1 gramo de hongos secos para tener una concentración de 2 a 4 miligramos de psilocibina. Para un efecto medio, tenemos que tener o comernos de 1 a 2.5 gramos de hongos secos para tener una concentración de 4 a 8 miligramos de psilocibina para tener un efecto fuerte
para esas personas arriesgadas que les gusta la muerte, tenemos que comer de 2.5 a 5 gramos de hongos secos para tener una concentración de psilocibina de 8 a 20 miligramos, y para tener una concentración muy fuerte o un efecto muy fuerte de alucinaciones, tenemos que consumir más de 5 gramos para tener una concentración mayor a los 20 gramos de psilocibina. Miligramos, ay, perdón, qué sonso. Bueno, aquí les puse también 3 diferentes tipos de hongos que podemos encontrar, en los cuales encontramos psilocibe mexicana, psilocibe azurensis, que este hongo es el que encontré que tiene mayor concentración de psilocibina, y el psilocibe cubensis, que es el cuarto hongo con mayor concentración de psilocibina. Le vamos a cortar aquí, Javier. ¿Ayer? Sí, porque son 11:53 y terminas mañana. Sí, maestro.